Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Química con los estudiantes de sexto grado. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar nuevamente unidos a través de esta plataforma virtual, vamos a iniciar nuestra sesión. Muy bien, pueden apagar sus cámaras, por favor, para iniciar las sesiones. Propósito. El propósito de nuestra sesión. Ustedes saben que todas las clases tenemos un propósito. El porqué de esta sesión. El propósito es que al término, queridos estudiantes, ustedes van a estar en la capacidad de entender a las reacciones químicas, la importancia de los mismos en la formación de los compuestos químicos y cómo ellos están presentes en la vida diaria. ¿Correcto? Muy bien. Para este propósito tenemos que estar atentos. Miren, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tocar un tema, vamos a decir, uno de los temas más importantes en química. ¿Ya? Uno de los temas que nos va a ayudar a poder ya entender en sí lo que es química. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra vida diaria, estamos observando la transformación de la materia. Hay cambios, hay transformaciones de materia. Por ejemplo, podemos decir, la gasolina, al ingresar al motor de los autos, de las maquinarias, se transforma en energía. ¿Correcto? Entonces, la gasolina se transforma en energía. Y para poder transformarse, ¿qué ocurre? ¿Cómo se transforma esta materia? ¿Habrá reacciones químicas? ¿Habrá acciones químicas? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos los medicamentos, que son productos químicos. Cuando uno ingiere un medicamento para poder de repente combatir alguna dolencia, este medicamento, ¿qué ocurre dentro de nuestro cuerpo? Va a transformarse, va a de repente producir algunas reacciones internas. Claro que sí. Para poder nosotros utilizar el jabón, el detergente, la crema dental, etc. Cuando nosotros, por ejemplo, cogemos el jabón y juntamos con el agua, empieza a hacer una espuma, una lavaza. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Esa lavaza, ¿qué es? Esa espuma, ¿qué es? Es la transformación del jabón con ayuda del agua. Hay unas reacciones. Cuando nosotros, por ejemplo, hoy día hemos tomado nuestros desayunos, ¿con qué finalidad? Si no tomamos el desayuno, ¿qué pasa? Vamos a estar con sueño, vamos a estar cansados, no vamos a poder trabajar. Entonces, esos alimentos, ¿en qué se van a transformar? ¿En qué se van a transformar? De hecho, que se van a transformar en energía. Y esa energía es la que nos va a dar fuerza. Entonces, ¿qué ocurrió con los alimentos? ¿Qué pasó con esa leche? ¿Qué pasó con el pan? ¿Qué pasó de repente con el queso? O lo que hemos tomado en el desayuno. ¿Qué ocurre con esos alimentos para transformarse en energía? ¿Habrá alguna transformación? Claro que sí. Transformación de las materias. Entonces, el día de hoy, queridos estudiantes, vamos a estudiar esta parte que nos va a ayudar a entender cómo la materia va transformándose, cómo la materia va a originar nuevas sustancias, que las cuales la tenemos a diario, disculpen, a diario en la vida diaria. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo ocurren las transformaciones de la materia? Eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Tema 21. Reacciones químicas. Vamos a entender, vamos a estudiar a las reacciones químicas. Una reacción química se produce cuando dos o más sustancias se combinan transformándose
transformando su composición y obteniendo una nueva sustancia. Miren, jóvenes, si yo cojo un papel y lo arrugo, ¿el papel se transformó? ¿Cambió? Sí cambió. De lo que estaba una hoja extendida, se arruga y se transforma en un bolillo de papel. Pero esta reacción, este cambio, ¿será una reacción química? No. ¿Por qué no? Porque dice que para que sea una reacción química, se va a producir cuando dos o más sustancias se combinan, transformando su composición y obteniendo una nueva sustancia. Por ejemplo, en la fotosíntesis. ¿Qué ocurre? La hoja, la planta, va a tomar la energía del sol, va a tomar el dióxido de carbono. Por las raicitas va a absorber las sales minerales y el agua. Luego, dentro de la hoja, específicamente en la clorofila, que es un pequeño laboratorio dentro de la plantita, va a ocurrir reacciones químicas para que esta energía, el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales se van a transformar ¿en qué? En carbohidratos y en oxígeno. Ingresa unas sustancias y va a dar como resultado otras sustancias diferentes. Por ejemplo, el carbohidrato. Si nosotros nos comemos una manzana, la manzana es el carbohidrato que la planta ha transformado de esta energía, dióxido de carbono y el agua que ha ingresado a la planta. Lo ha transformado en ese carbohidrato. Si nosotros comemos la papa es la transformación que ha hecho la plantita. Si estamos comiendo el trigo es la transformación que ha hecho la plantita. Entonces, ¿este carbohidrato será igual al dióxido de carbono? ¿Este carbohidrato será igual a las sales minerales que ha absorbido la planta de la tierra por las raíces? ¿El oxígeno que libera será igual al dióxido de carbono? No. Las sustancias que ingresan son diferentes a los productos. Entonces, cuando ocurre esta transformación, cuando se originan sustancias nuevas, estamos hablando de reacciones químicas. ¿Correcto? ¿Y dónde está presente? En la fotosíntesis, la respiración. Cuando nosotros absorbemos oxígeno, ingresa a nuestro cuerpo el oxígeno. Y luego, dentro de nuestro cuerpo va a ocurrir reacciones químicas, porque lo que vamos a eliminar ya no es oxígeno. ¿Qué es? Dióxido de carbono. En la digestión, cuando nosotros comemos el pan, cuando tomamos nuestra leche, cuando comemos nuestros alimentos, estamos ingresando la comida, pero dentro de nuestro cuerpo se va a transformar en energía para que nos dé la fuerza para poder hacer nuestras actividades. Entonces, dentro de nuestro cuerpo ha habido reacciones químicas. Por ejemplo, cuando quemamos, también hay reacciones químicas, porque miren, está la madera, está el oxígeno. El oxígeno va a permitir que esta madera pueda arder, pueda haber combustión. Cuando arde un objeto se habla de combustión, ¿correcto? Entonces hay combustión. La madera se está quemando y como resultado, ¿qué vamos a tener al final? Ceniza o carbón. Se está formando energía, calor, y también se va a formar el humo, que es el dióxido de carbono. Entonces pregunto, ¿el dióxido de carbono, el carbón, será igual a la madera? ¿Será igual al oxígeno? Son sustancias diferentes. Entonces, cuando como resultado vamos a tener sustancias diferentes, estamos hablando de reacciones químicas. ¿Ya? Estamos hablando de reacciones químicas. A ver, hasta acá. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí. ¿Está claro? A ver, un ejemplo de reacciones químicas. ¿Quién me puede dar? Cuando nos lavamos las manos con jabón. Ya, también hay una reacción química. Otra, a ver. Coca-Cola comenta, o sea, cuando le echamos hay una reacción que hace que salga gas. Correcto, Roosevelt, ¿no? Muy bien. ¿Ya ven? Entonces, miren que nosotros estamos rodeados en todo momento con las reacciones químicas.
En nuestra vida está presente. No nos damos cuenta, pero está presente. Ahorita estamos haciendo reacción química porque estamos respirando. Ahorita estamos haciendo reacciones químicas en nuestro cuerpo porque hemos tomado nuestro desayuno. Ese alimento se está transformando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, como por eso decíamos, las reacciones químicas es una parte muy importante de la química que nos va a ayudar a entender cómo se transforma la materia, cómo se origina las sustancias nuevas que estamos teniendo a nuestro alrededor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no olvidarnos. Reacciones químicas es cuando ingresan dos o más sustancias, se van van a formar una transformación y van a dar como resultado sustancias nuevas, productos nuevos, diferentes a los ingredientes. Podemos decir, ingrediente, la luz, el dióxido de carbono, el agua. Producto, carbohidratos y oxígeno. Pregunto, ¿los ingredientes será igual al producto? No, son diferentes. Entonces, es una reacción química. La madera, el oxígeno, son los ingredientes. Producto, el calor, el humo y la ceniza. ¿Será los productos iguales a los ingredientes? No, ha habido una transformación. Entonces, ahí hablamos de reacciones químicas. Pregunto, a ver, ¿quién me dice Asumi? ¿La evaporación del agua será una reacción química? Sí. Sí, me dice Asumi. Eder, ¿qué me dices? La evaporación del agua. Alzo una olla con agua a la cocina, empieza a hervir y se va evaporando. Pregunto, ¿será una reacción química? ¿Qué dice? Sí, Miss. Sí, me dice Eder. Iván, ¿qué me dices? Si yo alzo una olla con agua y lo voy a hacer hervir, el agua se evapora. Ese vapor, en ese proceso, ¿habrá reacciones químicas? No, porque no hay otro sujeto. Muy bien, Ivancito. ¿Qué hemos dicho? Que los ingredientes deben ser diferentes a los productos. Cuando yo alzo una olla con agua, ¿qué es lo que estoy poniendo? Agua. ¿Y el vapor qué es? Agua. Solamente ha cambiado de estado. Ha ingresado agua líquida y tengo como producto agua en vapor. Es la misma agua. Entonces, en ese caso, no hablamos de reacciones químicas. Cuando hablamos de reacciones químicas es cuando el producto va a ser diferente. Yo puedo poner agua y voy a tener como resultado leche. Ahí es una reacción química. Pero en la evaporación del agua no hay reacciones químicas. Pregunto, Asumi, si yo dejo un clavo en el patio, un clavo nuevo, después de 2 días veo que ese clavo se oxidó. Pregunto, ¿hay reacciones químicas? No. No, me dice Asumi. A ver, ¿qué me dice Eder? A ver, ¿quién más está en clase? Voy a ver. A ver, ¿qué me dice Yo, Ruster? mira, ya no es porque aún sigue siendo un clavo que está pegado. Sigue siendo clavo. Pero ese clavo que yo dejo en el patio, después de 2 días, ¿qué formó? ¿Qué se formó en la parte de encima? Ya lo hemos estudiado, las clases anteriores. El óxido. Se formó el óxido. Si tú pasas por tu manito el clavo, vas a ver que en tu mano se pinta de color anaranjado. Ese es el óxido. Pregunto, ¿ese óxido seguirá siendo clavo? ¿Ese óxido No. seguirá siendo clavo? No. Entonces, ahí sí hay una reacción química. El clavo es diferente al óxido. En ese proceso sí ha habido, porque ese clavo se ha transformado en una sustancia diferente al hierro que está formando el clavo. Entonces, ahí sí hay reacciones químicas. No se olviden entonces, ¿ya? Cuando hablamos de reacciones químicas, los ingredientes o los reactantes que vamos a llamarle, van a ser diferentes al producto, no es la misma sustancia. Pregunto, si yo quemo un papel,
Hola, Miss. Miss, está silenciado. ¿Qué hacemos ahora? Quedé silenciada porque hay mucha bulla. La bulla estuvo afuera porque nosotros estábamos callados. En parte. ¿Sabéis que aún sigue En la grabando? parte donde está la Miss. Disculpe, se había cerrado el micrófono. Muy bien. Entonces decíamos que las reacciones químicas, si yo quemo un papel, ¿habrá reacciones químicas o no? Sí. Sí, Sí. sí, hay. Sí, Muy porque bien. ella se convirtió en cenizas. Se convierte en ceniza. ¿Y qué más? Si yo prendo el papel, ¿qué más? El papel va a arder, va a producir calor, o sea, se transforma en energía, Y va a va a producir formar humo. humo, dióxido de carbono y ceniza. Ese humo, esa ceniza, esa energía, ¿será igual que el papel? No. No. Entonces hablamos de reacciones químicas. Entonces ahora ya me tienen claro, ¿no es cierto? Ya entendieron que es una reacción química. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Miren, jóvenes, cuando hablamos de reacciones químicas, para poder darnos cuenta que ocurre una reacción química, tiene que haber evidencias. Así como ahora, nosotros les estamos hablando a ustedes de evidencias, ¿no es cierto? ¿Cuál es su evidencia? La presentación de sus trabajos. Es una evidencia que tú estás trabajando, estás aprendiendo tus lecciones. El dar tus test diarios o test de entradas, la nota que sacas es una evidencia si estás aprendiendo o no estás aprendiendo. Los exámenes mensuales es una evidencia que tú estás aprendiendo o no. De igual manera, cuando hablamos de reacciones químicas, yo tengo que tener alguna evidencia que me da a entender que está ocurriendo una reacción química. ¿Ya? Una reacción química. ¿Y cuáles son esas evidencias? Mire, me dice, primera evidencia, cuando yo veo, voy a unir dos o más sustancias y veo que empieza a cambiar, empieza a dar una luz o empieza a cambiar de color, esa es una señal que hay una reacción química. ¿Ya? Es una evidencia que hay una reacción química. ¿Qué más? Si es que yo voy a unir dos o más sustancias y veo que al momento cambia de color, ese cambio de color me dice que acá está ocurriendo una reacción química. Es una evidencia, cambio de color. También podemos decir, si yo echo, como dijo Roosevelt, por ejemplo, tenemos una Coca-Cola y le echamos una menta o algo y vamos a ver que empieza a liberar gases, empieza a hacer burbujitas dentro. ¿Qué me indica? Es una evidencia que acá está ocurriendo una reacción química. Entonces, ¿cuáles son las muestras que me va a dar que está ocurriendo reacción química? Puede dar emanar luces, emanar color, emanar energía. A veces echamos una sustancia y vas a ver que el vaso se empieza a calentar. Ese calor va a indicar, ese cambio de temperatura va a indicar que hay reacción química. Si yo uno o más sustancias y veo que al fondo o está cambiando de color, esa es una evidencia que hay reacción química. Si es que veo que hay liberación de gases o liberación de sustancias o burbujitas, hay reacciones químicas, ¿ya? Entonces siempre hay que tener presente esas reacciones químicas, las evidencias, ¿correcto? Muy bien. Ahora, queridos estudiantes, estas reacciones químicas que nosotros estamos viendo acá, tenemos que demostrarlas a través de ecuaciones matemáticas. Tenemos que demostrarlas a través de repente, una estrategia donde podamos visualizar mejor qué es lo que está ocurriendo ahí y qué es lo que vamos a utilizar, las matemáticas. ¿Correcto? ¿Y cómo se representa entonces matemáticamente una reacción química? A través de una ecuación química.
La ecuación química, ¿qué es? Es la representación de una reacción química, pero utilizando, de repente, algunas terminologías matemáticas. En toda ecuación química existen sustancias de ingreso, llamadas reactantes, y sustancias de salida, llamadas productos. ¿Ya? Miren, como que vamos a preparar un queque, ¿correcto? En un queque mi mamá me dice, ya, tus ingredientes, harina, leche, huevo, azúcar, mantequilla. Esos serían nuestros ingredientes que se llama, en ecuaciones químicas se conoce como reactantes. Los reactantes. ¿Ya? Y voy a combinarlas, voy a batir, lo voy a poner al horno, después de un tiempo saco. ¿Y qué voy a tener? El queque. Ese queque es el producto. En toda reacción química va a haber los reactantes y el producto. Las sustancias iniciales también y las sustancias de salida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para poder formar el agua, sabemos que el agua es H2O. Pero ¿cuál será la ecuación química de esta sustancia? Me dice, van a entrar, ¿cuáles serían los ingredientes? Hidrógeno, oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno serían los ingredientes que se conocen también como reactivos, como reactantes o sustancias de ingreso. ¿Y cuál sería el producto? El agua. Ese es el producto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sustancias químicas o reacciones químicas, vamos a tener que utilizar la ecuación química. ¿Y qué es la ecuación química? Es la representación matemática de una reacción química. En toda ecuación química vamos a encontrar los reactantes, que son las sustancias de ingreso, y el producto. Y pregunto, en una reacción química, ¿el producto será igual a los reactantes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No hay nadie por ahí? No, ¿Serán iguales? no. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? A ver, ¿quién me dice? Porque el resultado es diferente a lo que estaba antes, Muy, antes de que hubiera la reacción química. muy bien, Roosevelt. Muy bien. Ahí entonces podemos entender en la evaporación del agua que habíamos dicho, ¿no es cierto? Ingresa agua y se evapora agua. Entonces, ahí no hay reacción química. Va a haber reacción química cuando los reactantes van a ser diferentes al producto. El hidrógeno es un gas. El oxígeno es un gas. Al unirse esos dos, formamos el agua. ¿Ya ve? Que es líquido. Mi, se apagó tu Mi, si micrófono. se te apagó tu micrófono, no. Otra vez. Ya está. Entonces decíamos que el hidrógeno es un gas. El oxígeno es un gas. Los dos son gases. Pero mira, ¿cuál será la reacción química? Que al unirse nos da una sustancia líquida. ¿Ya ven? Esto es líquido, que es diferente a los gases. El agua es diferente al hidrógeno. El agua es diferente al oxígeno. Pero al unirse estos ingredientes o reactantes me da un producto diferente. Y para poder nosotros utilizar o entender bien a las reacciones químicas, tenemos que utilizar las ecuaciones químicas. Ustedes saben que en una ecuación, ¿por qué se diferencia? Porque tenemos el signo igual, ¿no es cierto? Signo igual. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de los tipos de reacciones, ¿correcto? ¿Cuántos tipos de reacciones hay? Vamos a estudiar principalmente tres tipos de reacciones. Primero, reacciones de adición o síntesis. Se produce cuando dos o más sustancias se unen para formar un solo producto. Tengo una sustancia A, tengo otra sustancia B, se van a unir a través de una reacción y forma un solo producto, uno solo, AB. Eso tenemos, por ejemplo, en la formación del agua. Estamos diciendo que en el agua, ¿qué va a ocurrir? Tengo los
hidrógenos, tengo el oxígeno. Se une el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué tengo como producto? Una molécula de agua. Forma un solo producto. Tenemos, por ejemplo, en el caso del amoníaco. El amoníaco, tenemos al nitrógeno, tenemos a los hidrógenos, y el amoníaco es NH3, un nitrógeno con 3 hidrógenos. Forma un solo producto. ¿Ya? Otra cosita. Cuando hablamos de adición, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué operación es? Suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué operación es? Cuando hablamos de adición, suma. Entonces, cuando ustedes miren, niños, o jóvenes, van a ver una reacción química y si encuentran el signo más, y solamente un resultado, estamos hablando de una reacción de adición o síntesis. ¿Ya? Adición o síntesis. Es el primer tipo de reacciones. Segundo tipo de reacciones. Reacción de descomposición. ¿Ya? Esta reacción va a ser diferente, opuesto a la primera, a la que ya estudiamos hace un momento. Porque mira acá te da el producto y se va a dividir, se va a separar en sus ingredientes. Por ejemplo, tenemos el agua y a través de la reacción de descomposición, yo lo voy a descomponer en hidrógeno y en oxígeno. Es lo contrario. Ese podría ser como cuando entierras un papel en la tierra, se descompone. Puede ser, claro, se descompone. Por ejemplo, ahora, ¿cómo descomponeríamos nosotros el agua en hidrógeno y oxígeno? A través de un proceso químico que se llama electrólisis. Utilizando la corriente eléctrica, se somete al agua a este instrumento que se llama instrumento de electrólisis y se separa. En un tubito el hidrógeno y en el otro tubito el oxígeno. Ahí, ¿ya? Entonces, este proceso se llama una reacción química de descomposición. Porque miren, empieza el producto y se separa. Los ingredientes es uno solo y el producto es 2 o más sustancias. Entonces acá hablamos de descomposición. ¿Ya? Segundo tipo de reacción. Tercer tipo de reacción. Reacción de combustión. ¿Ya? La reacción de combustión es la que nosotros a veces estamos observando constantemente en nuestras casas. Estamos viendo el color de las llamas. Ustedes se han dado cuenta a veces cuando nuestra cocina está ardiendo de color azulito y hay días, hay tiempos en que las ollas a veces están negreando porque la llama es un color medio amarillento. El color de la llama, del fuego, me va a indicar qué tipo de reacción de combustión. Hemos dicho que se habla de combustión cuando hay presencia de algunos productos que van a arder. ¿Y por qué arde un producto? Pregunto, ¿por qué arde el papel? ¿Qué pasa si yo a esta vela le pongo un vaso? ¿Sigue ardiendo? No, porque el fuego, para que siga encendiendo, se necesita el oxígeno. Y cuando pones un vaso, ¿Qué pasa cuando pongo el vaso? se apaga el fuego por insuficiencia de oxígeno. Muy bien, Roosevelt. Muy bien, Roosevelt. Estás en lo correcto. Para que pueda haber combustión, tiene que haber oxígeno. Por ejemplo, dice, si se incendia, se está prendiendo algo en tu casa, tápalo, ponle una frazada encima y va a ser que se va a apagar. Es correcto, ¿no? Si el fuego está de repente en un momento en el que podemos taparlo, evitamos que ingrese el oxígeno y se apaga. Porque para que haya combustión, tiene que haber oxígeno. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a la cantidad de oxígeno, vamos a tener 2 tipos de combustiones. La combustión completa, cuando la llama está azulito, está ardiendo bonita en la cocina, cuando hay suficiente cantidad de oxígeno. Cuando hay oxígeno, una buena cantidad de oxígeno, la llama es azul. Pero cuando se presenta, dice,
La combustión incompleta se presenta cuando hay poca cantidad de oxígeno. Entonces la llama es amarilla. Esta combustión es incompleta. Entonces el color de la llama nos va a indicar qué tipo de combustión es, qué cantidad de oxígeno hay en cada una de ellas. Si hay suficiente cantidad de oxígeno, la llama es azul. Pero si hay poca cantidad de oxígeno, la llama es amarilla. Miss, una pregunta, es que en mi casa cuando yo prendo eso aparece el azul, pero abajo y arribita aparece el amarillo. Es porque de Una como- repente hay algo que está ocurriendo ahí. Va a faltar un poquito de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa es la reacción química que lo vemos desde el punto de vista químico. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hemos hablado de 3 tipos de combustiones. Perdón, de reacciones. La reacción de adición, cuando está presente el signo más, ¿qué quiere decir? Van a intervenir 2 o más sustancias para dar producto a una sola sustancia. Cuando vemos el signo más, es adición o síntesis, ¿correcto? La segunda, el segundo tipo de reacción, la de descomposición. Cuando yo tengo un producto y veo que se va a separar en sus ingredientes. O sea, como producto tengo el signo más, lo estoy descomponiendo, ¿no? En ese caso hablamos de reacción de descomposición. Luego, la reacción de combustión, cuando hay presencia de oxígeno. Cuando el oxígeno está en cantidades suficientes, la combustión es completa. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia que es una reacción completa? La llama es azulita. Pero también va a haber una combustión incompleta cuando hay poca cantidad de oxígeno. ¿Y cuál es la evidencia? Ah, la llama es amarilla. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a nuestro libro. A ver, niños, en este momento voy a cortar y nos conectamos con otro link, rapidísimo, ¿ya? Para terminar con esta parte. Ok.